El depredador de carne y hueso 158, 170. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 158 año 5700 de la Sangre de Hierro. Meses después del final de la Primera Guerra de la Sangre de Hierro, otra gran guerra estalló en los confines de la galaxia. Los ingenieros, que habían permanecido inactivos en el universo durante muchos años, finalmente demostraron su poder una vez más. Innumerables naves que se habían estado preparando durante mucho tiempo lanzaron un ataque ultra rápido. En tan solo un día, destruyeron el primer anillo defensivo del Mandaloriano y avanzaron hacia el segundo anillo a un ritmo vertiginoso. En cuanto llegó el informe de batalla, incluso el experto en daños de batalla, bien informado, se quedó atónito. ¿Tan rápido? Así es. Kyle asintió. Esta vez, los ingenieros no solo están incursionando. Parece que pretenden afianzarse en la galaxia. Pero aún así, los Mandaloriano no deberían haber perdido tan rápido. La sorpresa en el rostro de Battle Damage se acentuó. Aunque la tecnología armamentística avanzada de los Mandaloriano no es tan buena como la nuestra, su fuerza militar es sin duda una de las mejores del universo. Además, llevan años enfrentándose a los ingenieros en los confines de la galaxia, así que deberían conocer sus capacidades al dedillo. ¿Cómo pudieron terminar así desde el principio? Zelt se encogió de hombros y guardó silencio. Scarface tenía una expresión seria. No pudo evitar suspirar. Parece que los ingenieros han mejorado mucho en los últimos años. Zelt tiene razón. Probablemente no tengan intención de retirarse esta vez. Lo que me preocupa ahora es la mala sangre. Al fin y al cabo, han formado una alianza secreta. Si la mala sangre se involucra, los mandalorianos estarán en serios problemas. ¿Crees que nos uniremos a la guerra?, preguntó Warworm. Al fin y al cabo, los mandalorianos son nuestros aliados. El Consejo de Arbitraje no debería quedarse de brazos cruzados, ¿verdad?, suspiró Scarface. No puedo asegurarlo, pero incluso si nos unimos, no será algo rápido. Los mandalorianos están luchando solos. No pudo evitar una mueca de desprecio. Son realmente astutos. Este ataque de pinza ha asestado un duro golpe a los mandalorianos. Solo con el equipo que perdieron anoche les basta para construir una flota mediana. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Zelt con curiosidad. ¿No planeábamos volver hoy? ¿Aún así nos vamos? Scarface bajó la cabeza y reflexionó un buen rato antes de responder. Me quedo por ahora. Contactaré con el maestro Lobo Solitario y veré si el tribunal de arbitraje tiene nuevas instrucciones. De acuerdo. Recopilaré más información. Zelt se dio la vuelta y se fue. Battle Damage suspiró. Estudiaré la biocomputadora de Loulan con atención, a ver si encuentro la forma de observarla. De lo contrario, no tendremos ni idea de cuántos enemigos se esconden a nuestro alrededor. Después de que los dos se fueran, Scarface encendió su microcomputadora, y una proyección holográfica del anciano Lobo Solitario apareció de inmediato frente a él. Maestro. Scarface hizo una leve reverencia. Scarface, preguntó Lobo Solitario con urgencia, ¿cómo está la situación en Mandalor? Scarface respondió con gravedad. No es buena. Zelt me dijo que la primera línea de defensa de Mandalor ha sido penetrada, y la flota de los ingenieros se acerca al segundo anillo defensivo. Además, el ataque cyborg de ayer casi les cuesta una flota mediana, y su logística está completamente desorganizada. Los Mandalor han decretado la máxima alerta. ¿Cómo se han dado estas circunstancias? El anciano Lobo Solitario frunció el ceño. La flota Mandalor siempre ha sido fuerte. Aunque no pudieran derrotar a los ingenieros, no deberían haber podido romper sus defensas de la noche a la mañana. Scarface respondió con seriedad. El ataque de los ingenieros esta vez es extraordinario. No solo es de una escala sin precedentes, sino que su avance es extremadamente rápido. Parece que pretenden invadir la galaxia por completo. Si la guerra continúa así, su escala sin duda se expandirá aún más. Debemos estar preparados. Maestro, ¿hay alguna noticia del tribunal de arbitraje? Lobo Solitario negó con la cabeza. El tribunal de arbitraje ha convocado una reunión, pero aún no se han recibido nuevas órdenes. El anciano gris ha ordenado a nuestra flota que esté en alerta máxima, lista para atacar en cualquier momento. En cuanto el tribunal de arbitraje decida enviar refuerzos, nos dirigiremos al espacio aéreo Mandalor de inmediato. Tengan cuidado con el regreso de la tormenta oscura, advirtió Scarface.
Después de todo, esta es una excelente oportunidad para él. Lone Wolf asintió. No se preocupen. Tendremos planes de contingencia. Considerando la tensa situación actual en Mandalor, les sugiero que se retiren lo antes posible. Después de todo, según su informe de ayer, ya no es seguro entre los Mandalor. No, Scarface miró solemnemente hacia afuera. Quedarnos aquí es la mejor opción en este momento. ¿Por qué dice eso? Aunque siempre hemos tenido una alianza militar con los Mandalor, ambos bandos son razas orgullosas y siempre han actuado de forma independiente. No los entendemos en absoluto. Si nos retiramos, el mundo natal desconocerá por completo la información de inteligencia de Mandano, lo cual perjudica la zona de guerra. Por el contrario, si nos quedamos aquí, podemos actuar como oficiales de enlace e informar de inmediato al mundo natal sobre la situación de la batalla. Pero tu seguridad no estará garantizada si te quedas allí. El rostro de Lone Wolf mostró una pizca de preocupación. Eres mi único discípulo, alguien apreciado por el árbitro y el anciano túnica gris, y el objetivo principal de la mala sangre. De verdad que no me siento cómodo dejándote en la zona de guerra. No te preocupes por eso, respondió Scarface con una sonrisa. Soy discípulo de Lone Wolf. La mala sangre y los ingenieros no lo tendrán tan fácil para matarme. Lone Wolf reflexionó un momento y asintió con satisfacción. Bien. Como se esperaba de mi discípulo. Confío en tu juicio, pero ten cuidado, por favor. Entendido, asintió Scarface. Tras terminar la comunicación, Scarface se dio la vuelta y salió de la habitación. En ese momento, casi todas las tropas se habían desplegado en el hangar para combatir el incendio. El fuego había ardido durante toda una noche y seguía expandiéndose. La pérdida de casi 30 buques de guerra fue un golpe significativo para el ejército de Mandano. El ataque coordinado del enemigo, tanto desde dentro como desde fuera, fue perfectamente sincronizado, tras haber humillado a las fuerzas terrestres de Mandano. Al día siguiente, lanzaron una feroz ofensiva. Esta cooperación interna y externa fue notablemente fluida, casi impecable. Pero no terminaría ahí. Scar sabía que debía aprovechar su ventaja. El enemigo no se quedaría con la vista puesta en que el ejército de Mandano sufriera una pérdida tan pequeña. Querían ver a todo el ejército de Mandano aniquilado, y para lograrlo, debían volver a infligir graves daños a la flota de Mandano. Por lo tanto, más ataques aterradores eran inevitables. Scar miró al cielo con una pizca de preocupación en los ojos. Si los Mandano fracasaban en esta batalla, al no lograr mantener a los ingenieros fuera de la galaxia y, en cambio, permitirles establecerse en ella, los clanes Sangre de Hierro probablemente se enfrentarían a dos formidables enemigos simultáneamente. Sería una verdadera pesadilla. La idea de la inminente crisis cósmica le provocó un escalofrío en la espalda. Avanzó, absorto en sus pensamientos, ensayando constantemente posibles escenarios. Sin importar cómo planeara, el resultado final era que el pueblo Yekcha se vería inevitablemente arrastrado a esta guerra. Parecía una batalla de una escala incluso mayor que la guerra de la Sangre de Hierro. Sumido en sus pensamientos, sin darse cuenta, caminó varios kilómetros fuera del campamento. Un escuadrón mandaloriano completamente armado se le acercó. Al verlo, los soldados se alisaron rápidamente los uniformes e hicieron una reverencia. Scar asintió con indiferencia. De repente, una peligrosa advertencia lo invadió. Intuición de combate activada. La expresión de Scar se endureció al instante. Al mismo tiempo, la pantalla de su máscara comenzó a alertarlo frenéticamente. Uno de ellos le había disparado un misil desde su mochila de vuelo mientras hacía una reverencia. Cyborg. El rostro de Scar cambió. Saltó en el aire, y el misil explotó bajo sus pies con un rugido ensordecedor. ¡Ataquen!, gritó el mandaloriano líder. Una docena de hombres alzaron sus armas simultáneamente y dispararon contra Scarface. Incontables líquidos negros tejieron una red mortal en el aire. Bombas de agua negra. Scarface se sorprendió al instante. Había presenciado el poder de esta sustancia de primera mano. Podía descomponer casi instantáneamente los genes del objetivo. Había que decir que el momento de su ataque fue perfecto. En ese momento, estaba en el aire y no podía usar ninguna palanca, lo que le dificultaba esquivar con precisión. Parecía que sus oponentes se habían esforzado mucho para acabar con él. Si hubiera sido Scarface hace unos días, no habría podido con él. Por desgracia para ellos, Scarface ahora contaba con nuevo equipo. En un instante, activó su mochila de vuelo y se elevó hacia el cielo, salpicando innumerables líquidos negros a sus pies.
Tras esquivar el ataque, agitó las manos y 2 dardos de 6 hojas salieron disparados, cortando con precisión los cuerpos de 2 cyborgs, solo para ser desviados violentamente. Maldita sea, es mandaloriano. Scarface sabía que los dardos comunes eran inútiles contra ellos, así que no desperdició más energía. Con un movimiento de muñeca, lanzaron 6 cuchillos arrojadizos. Los 6 cuchillos arrojadizos atravesaron las gargantas de los 6 mandalorianos con una precisión letal, brotando sangre al instante. Aunque los cyborgs eran producto de la modificación tecnológica, aún conservaban características humanas en su esencia. Tras perder una gran cantidad de sangre, sus cuerpos perdieron energía al instante y se desplomaron en el suelo. Los mandalorianos restantes activaron de inmediato sus mochilas y persiguieron a Scarface. «Vamos». Sonrió Scarface con suficiencia. Pilotando su mochila, zigzagueó por el aire, mientras innumerables bombas explosivas y líquido negro explotaban tras él. Scarface maniobró su mochila voladora como una mariposa, bailando entre la lluvia de fuego, lanzando ocasionalmente contraataques para destruir un punto de fuego. De repente, se lanzó en picado. Los cyborgs lo siguieron de inmediato. Justo cuando estaban a punto de estrellarse, Scarface desató una lluvia de minas láser, que ascendían rápidamente al mismo tiempo. Los mandalorianos, que lo perseguían sin descanso, fueron sorprendidos y se estrellaron contra el suelo. El impacto, normalmente no mortal dada la dureza del acero mándano, fue inesperado. Habían tropezado con un campo minado que Scar había colocado previamente. Siguieron una serie de explosiones ensordecedoras, con varias columnas de niebla carmesí que estallaron en el aire. Solo un cyborg logró incorporarse justo antes de estrellarse contra el suelo, escapando por poco de la explosión. Pero en cuanto levantó la vista, vio una figura corpulenta que se dirigía hacia él. Scar descendió como un meteoro, su lanza atravesando la garganta del cyborg y clavándolo en el suelo. Scar miró fijamente al hombre mándano que tenía delante, con los ojos apagados, y respiró aliviado. Pero entonces, el hombre extendió la mano izquierda y agarró su lanza. ¿Qué? La expresión de Scar cambió e intentó apartarla frenéticamente. Pero antes de que pudiera liberar la lanza, la mano derecha del hombre le disparó 7 misiles en miniatura. Las pupilas de Scar se contrajeron bruscamente. Reaccionó al instante, retirando la lanza con fuerza y saltando en el aire, activando su mochila. Su mano izquierda sacó un escudo de detrás de su espalda, protegiéndolo. 7 misiles explotaron en la superficie del escudo, lanzando a Scarface por los aires y estrellándose contra una colina rocosa cercana. ¿Qué demonios? Scarface estiró su cuerpo entumecido, finalmente dejando escapar un suspiro de alivio tras confirmar que estaba bien. Murmuró. De hecho, han realizado un ataque suicida. Aterrizó lentamente junto a los cadáveres, retrayendo su escudo y mirando pensativo la notificación en su máscara. Mató a 12 cyborgs, resistencia física +3. Recordando el estilo de combate del tipo, no pudo evitar sorprenderse. Si todos estos cyborgs lucharan así, entonces abrir una brecha en una base de lanzamiento no sería nada difícil. Justo cuando estaba absorto en sus pensamientos, un disparo de cañón resonó repentinamente en sus oídos. Un orbe de luz azul se dirigió hacia él desde las sombras de la cima de una montaña lejana. Un cañón de iones. Scarface se sobresaltó y levantó su lanza para bloquearlo, pero fue lanzado hacia atrás con violencia. Un pensamiento cruzó su mente. Otro enemigo. Será Baglow. Antes de que pudiera siquiera recuperar el equilibrio, una figura saltó repentinamente desde la colina rocosa tras él, con su lanza atacándole ferozmente la cabeza. Scarface detuvo el golpe con su lanza, bloqueándolo firmemente. Pero al ver la apariencia del enemigo, la cabeza le dio un vuelco. Un rostro parecido al de un depredador, con un cuerpo alienígena y una cola enorme, parecía casi idéntico a Havok. Excepto por la falta de ojos. Depredador xenomorfo. Scarface estaba completamente asombrado. Justo entonces, el xenomorfo giró repentinamente la cintura. Su larga cola, como una serpiente, azotó su espalda. Por suerte, la intuición de Scarface se activó en ese momento. Preparó los brazos para sacudirse al depredador xenomorfo sobre su cabeza y saltó, esquivando el ataque. Pero el oponente parecía haberlo previsto. 2 cuchillos arrojadizos de 6 hojas salieron volando de la nada, bloqueando la retirada de Scarface. ¡Qué increíble trabajo en equipo! Scarface se quedó atónito y blandió su lanza, enviando los dardos de 6 hojas por los aires. Una figura fea saltó y atrapó los 2 dardos.
Inmediatamente después, 4 figuras más emergieron de las sombras de las montañas, rodeando a Scarface. Scarface se giró para mirar a los 5, con la mente dando vueltas. 5 xenomorfos depredadores. ¿En serio? Peor aún, estos 5 xenomorfos depredadores estaban equipados con armamento depredador. Lanzas, dardos, látigos y cuchillas de muñeca. El líder incluso tenía un cañón de iones montado en su hombro izquierdo. Scarface los observó con una pizca de cautela en la mirada y dijo fríamente: ¿Qué trama Bad Blood ahora? Produciendo en masa tantos monstruos como tú. Pero los xenomorfos depredadores no respondieron. Simplemente lo miraron fríamente, emitiendo gruñidos bajos. ¿Qué? Scarface dijo con sarcasmo. Tu predecesor, Cataclismo, hablaba. ¿Tú no? ¿Cómo es que cada generación es peor que la anterior? Antes de que terminara de hablar, el depredador líder pareció enfurecerse y rugió de repente. Con su orden, los depredadores frente a él lo atacaron como locos. Tiene emociones. No es un cyborg. Un destello penetrante brilló en los ojos de Scarface. Una lanza se precipitó hacia él. Scarface alzó su lanza para bloquear, y la poderosa parada hizo que su oponente retrocediera un paso. En tan solo este intercambio, Scarface ya había determinado que estos xenomorfos depredadores eran mucho más fuertes que los xenomorfos alfa. Sin embargo, eran muy inferiores a Havok, e incluso más débiles que el xenomorfo depredador al que Lone Wolf se había enfrentado en la Tierra. Si bien eran más fuertes que el veterano Bloodstainet, estaban como mucho al nivel de una élite de bajo nivel. Confirmando esto, Scarface finalmente respiró aliviado. Primero envió un mensaje a su microcomputadora y luego saltó hacia adelante, con su lanza destellando. Los 2 xenomorfos depredadores que lo atacaban al frente se vieron obligados a retirarse por su feroz embestida. Pero entonces, Scarface cambió repentinamente su ataque. Tras desviar las lanzas de los xenomorfos que tenía al frente, su lanza cambió de dirección abruptamente, golpeando directamente al xenomorfo depredador que blandía una cuchilla de muñeca en su parte posterior derecha. Las cuchillas de muñeca tenían un alcance de ataque más corto, y al estar sujetas a la muñeca, su flexibilidad también se veía reducida. Por lo tanto, la defensa del alienígena quedó instantáneamente acribillada bajo el feroz ataque de la lanza de Scarface. Ahora. Scarface aprovechó la oportunidad, hundiendo su lanza en las brechas defensivas del alienígena, apuntando directamente a su garganta entre las 2 cuchillas de muñeca. Pero en ese momento, Scarface tembló de repente. Una sensación de peligro lo invadió. Entonces, oyó el sonido de proyectiles silbando en el aire. Giró rápidamente su cuerpo, retirando su lanza para bloquear. 2 dardos de 6 hojas impactaron en su lanza con una trayectoria asombrosa, y luego fueron desviados violentamente. Pero antes de que Scarface pudiera siquiera respirar aliviado, un látigo afilado envolvió repentinamente su lanza. Los 2 comenzaron a chocar al instante. La fuerza de Scarface era muy superior a la de estos alienígenas depredadores, pero su propósito era solo contenerlo temporalmente. Justo cuando estaba a punto de desplegar su fuerza, el alienígena depredador con las cuchillas en las muñecas las alzó y le asestó un feroz tajo en la mano. Scarface se sobresaltó y retiró la mano apresuradamente, arrebatándole la lanza. Pero en cuanto dio un paso atrás, otra lanza lo atacó, bloqueando con precisión su retirada. ¡Qué trabajo en equipo tan perfecto! Scarface no tuvo tiempo de pensar. Desenvainó la espada larga de su mayor con la mano derecha, apartando la lanza con fuerza, y luego la blandió con fuerza hacia la cabeza del enemigo. El depredador paró rápidamente la lanza, evitando el ataque por poco, pero la inmensa fuerza de Scarface lo obligó a retroceder varios pasos. Tras este intercambio, Scarface no se atrevió a descuidarse de nuevo, activó su mochila de vuelo y saltó por los aires. Pero justo cuando despegaba, el depredador, que había estado observando la batalla de cerca, atacó. Disparó un cañón contra Scarface, quien rápidamente levantó su escudo para bloquearlo, solo para ser derribado. Oye. Vas a por todas. La ira de Scarface estalló al instante. Se agachó, y los misiles de su mochila de vuelo surcaron el espacio, dirigiéndose hacia la cima de la colina donde se encontraba el xenomorfo depredador. La expresión del xenomorfo depredador cambió y saltó rápidamente. La colina bajo sus pies quedó instantáneamente reducida a ruinas por los misiles, y las rocas que caían la hundieron en los escombros. Te enseñaré a ser tan arrogante. Maldijo Scarface para sus adentros, activando su hombrera. Decenas de avispas mecánicas estallaron frente a los xenomorfos depredadores, haciéndolos volar.
Aunque estos xenomorfos depredadores poseían defensas muy superiores a las de los xenomorfos alfa, les costaba mucho soportar semejante bombardeo. Aprovechando la situación, Scarface saltó, desenvainó su espada larga y asestó un feroz tajo al xenomorfo espada de muñeca que tenía delante. La expresión del xenomorfo espada de muñeca cambió y alzó sus dos espadas para bloquear el ataque. Pero todo esto estaba dentro de las expectativas de Scarface. Su espada larga cortó con fuerza, superando las defensas del oponente antes de clavarse en el pecho del alienígena. Con el golpe, 2 dardos de 6 hojas salieron disparados. Scarface giró su cuerpo, usando una agilidad casi increíble para un depredador, para esquivar los huecos en la trayectoria de los dardos. Entonces, aparentemente con indiferencia, atrapó uno de los dardos. Aquí tienes. Rugió, girándose y lanzando el dardo al depredador atacante. Una lluvia de sangre salpicó cuando el dardo se estrelló contra el hombro del depredador. El alienígena gritó, agarrándose el hombro y desplomándose al suelo. Justo entonces, 2 figuras aparecieron repentinamente en el aire. Scar. Cell quedó atónito ante la escena, recordando de inmediato el horror del cataclismo. Una mirada de asombro brilló en sus ojos. Tantos xenomorfos depredadores. Incluso Zhang Zhao sintió una sensación de asfixia. Si todos estos xenomorfos fueran como el cataclismo, su poder de combate sería aterrador. Scar levantó la vista y gritó. No te asustes. Estos pocos son solo una fuerza de élite común y corriente. Solo son un poco difíciles de coordinar. Entendido. Cell salió de su aturdimiento y lanzó una lanza a uno de los xenomorfos depredadores que había emboscado a Scar. El xenomorfo blandió su látigo, derribando la lanza al suelo. Cell saltó. Agarró con fuerza las manos del xenomorfo depredador, activó su mochila de vuelo y lo empujó hacia atrás con todas sus fuerzas. Finalmente, lo embistió con la cabeza. Estrelló al xenomorfo depredador contra el suelo con fuerza. Aunque el depredador era poderoso, seguía siendo de carne y hueso. Cell, sin embargo, llevaba una máscara y quedó completamente desorientado por el impacto. Tras asestarle un golpe, Cell montó a horcajadas sobre el depredador y le asestó un puñetazo. Tras varios golpes potentes, el depredador quedó casi sin aliento. Cell aprovechó la oportunidad, blandiendo su espada de muñeca y clavándosela profundamente en el pecho. Mientras tanto, Warlock flotaba en el aire, desatando una ráfaga de fuego con 2 cañones de iones contra el depredador herido. Estos depredadores eran mucho más lentos y menos ágiles que Havok, y se vieron obligados a dispersarse rápidamente por la abrumadora potencia de fuego. De repente, se giró y le lanzó un dardo a Warlock. La expresión de Warlock se endureció y destrozó el dardo de un solo disparo. Jugando a los dardos conmigo. Se burló, levantando las manos y lanzando 2 dardos que giraban uno tras otro. El depredador saltó hacia atrás aterrorizado, esquivando el primer dardo, solo para ser atravesado por el segundo. Scarface blandió su espada larga a la velocidad del rayo, arrinconando rápidamente al alienígena que empuñaba la lanza. Tras varios intercambios, Scarface presionó repentinamente la lanza, agarrando el asta con la mano izquierda y decapitándola de un solo golpe. Una notificación apareció de inmediato en su máscara. Mató a 2 depredadores, resistencia física +2. Scarface respiró aliviado. Justo entonces, los escombros del suelo se separaron de repente. El depredador restante los miró con fiereza. «Hay uno más», exclamó Cell, alertado de inmediato. Warui miró el cañón de iones que llevaba al hombro y dijo con incredulidad. «Ni hablar, un cañón de iones». Los 3 intercambiaron miradas y se acercaron con cautela. Pero justo entonces, innumerables misiles surgieron repentinamente de las sombras. Las expresiones de los 3 cambiaron y se retiraron a toda prisa. Cientos de pequeños misiles explotaron frente a ellos, levantando enormes columnas de humo y polvo. Tras disiparse el humo y el polvo, el alienígena de sangre de hierro desapareció. ¡Maldita sea! Al mirar las ruinas vacías, la ira de Cell se encendió y estrelló su espada contra una roca cercana. La roca se hizo añicos con un crujido. ¡Qué broma! El soldado herido se agachó junto a los cadáveres, examinándolos con atención, y de repente se dio cuenta de que estos xenomorfos depredadores eran casi idénticos. Incluso entre la misma especie, debería haber sutiles diferencias entre individuos. Pensando en esto, una respuesta aterradora inundó su mente. Todos son clones. ¿Clonaciones? La expresión de Scar se tornó algo solemne. Igual que los xenomorfos bajo el mando de Baglor. Así es. Battle Damage asintió.
A juzgar por su apariencia, deberían haber sido clonados con los genes del cataclismo, pero al carecer de ojos, su poder es muy diferente. Zelt se burló. Parece que Baglod no es tonto. No crearían una población que no puedan controlar. Scar negó con la cabeza. Aún así, sigue siendo bastante aterrador. Imagina la destrucción que podría causar un ejército de depredadores armado con armas de depredador y con una fuerza comparable a la de los élites. Zelt no respondió, pero un ejército denso de depredadores surgió en su mente, y de inmediato sintió un hormigueo en la cabeza. Battle Damage miró a su alrededor, desconcertado, y preguntó: ¿Qué hay de estos cadáveres, Mándano? Probablemente sean cyborgs, respondió Scarface. Intentaron matarme, pero tuvieron mala suerte y los maté. Battle Damage estaba encantado. Genial. Ahora puedo tener cyborgs listos para estudiar. Justo entonces, otro grupo de mandanos con mochilas de vuelo se acercó a ellos. Otra vez. Zelt levantó con cautela su espada de muñeca. Incluso los ojos de Scarface y Battle Damage mostraban un atisbo de alerta. Kuro, que acababa de aterrizar, vio esto y su expresión cambió. Se detuvo rápidamente. Maestro Scarface, venimos a brindar apoyo. Los tres hermanos intercambiaron miradas, sintiéndose finalmente aliviados, y bajaron lentamente sus armas. Scarface dijo: Lo siento, acabo de ser atacado por cyborgs, así que estoy un poco nervioso. Kuro miró los cadáveres a su alrededor y preguntó con incredulidad: ¿Un escuadrón entero? ¿Te encargaste a tú solo? Scarface se encogió de hombros. Un simple escuadrón de cyborgs no podría matarme. Kuro miró a Scarface conmocionado, con un atisbo de anhelo en sus ojos. De repente, su mirada se fijó en el cadáver en el suelo. Este es un xenomorfo. Caminó rápidamente hacia el cadáver del xenomorfo como si hubiera visto algo extremadamente raro, observándolo fijamente. Los guerreros Mándano a su lado también se reunieron a su alrededor. Aunque el cataclismo de los xenomorfos de hace miles de años casi arrasó toda la galaxia, ya era historia legendaria para el pueblo Mándano actual. A diferencia del pueblo Yekcha, que disfrutaba vagando y cazando por el universo, el pueblo Mándano prefería proteger su propio territorio y era menos propenso a interactuar con otras civilizaciones. Por lo tanto, no habían visto ningún xenomorfo en miles de años desde aquel cataclismo. En ese momento, los jóvenes guerreros rodearon el cadáver, discutiendo animadamente. ¿Es este un xenomorfo? ¿Por qué es diferente a los de los libros? Parece mucho más feroz que un xenomorfo. De repente, su atención se centró en los 4 colmillos del xenomorfo depredador. ¿Eh? Kuro miró al grupo frente a él con una mirada de sorpresa. ¿Sus dientes se parecen un poco a los tuyos? Porque son xenomorfos depredadores, respondió Scar. Originalmente eran monstruos nacidos después de que los xenomorfos parasitaran a los depredadores, pero lo que ves frente a ti son solo 4 clones. ¿Clones? Kuro estaba completamente confundido. Entonces, ¿a dónde fueron sus cuerpos originales? Están muertos. Zelt palmeó el hombro de Scar con un dejo de orgullo. Ese tipo era increíble. Derrotó a docenas de élites él solo. Scar se convirtió en un maestro del combate porque lo mató con sus propias manos. Increíble, los ojos de Kuro brillaban, e incluso los guerreros a su alrededor miraban a Scar con un dejo de fanatismo. Nunca esperé que Scarface hubiera matado a un oponente tan poderoso. Con razón es discípulo del anciano lobo solitario. Scarface rió suavemente, guardando silencio. El soldado curtido por la batalla a su lado dijo: Muy bien, Kuro, has llegado en el momento justo. Ayúdame a recuperar estos cadáveres. ¿Para qué los necesitas? Kuro estaba completamente desconcertado. El soldado herido respondió: Quiero estudiar las biocomputadoras dentro de las cabezas de estos cyborgs para ver si puedo analizar sus longitudes de onda. Bien. Kuro, rebosante de alegría, ordenó a sus soldados que movieran los cadáveres. Al regresar al campamento, todos informaron de inmediato del asunto al general Fab. El rostro del general Fab se llenó de asombro al oír esto. ¿Qué? ¿Ha ocurrido algo así? Inmediatamente se dio la vuelta y se disculpó con Scarface con remordimiento. Lo siento, maestro Scarface, fue culpa nuestra que lo atacaran en territorio de Mandalor. Scarface sonrió levemente. Me halaga, general. Sin embargo, a juzgar por la situación actual, Mandalor probablemente ha sido infiltrado con bastante fuerza. Debe prepararse cuanto antes. Fab suspiró, con una expresión de extrema preocupación. Pero estos cyborgs ni siquiera pueden ser detectados por radar, es simplemente increíble. Scarface lo consoló.
No te preocupes, el mayor dañado por la guerra se ha llevado los cuerpos de estos cyborgs al laboratorio. Puedes enviar a los científicos de Mandalore a estudiarlos con él. Quizás encuentren la manera de lidiar con ellos. De acuerdo. Fap asintió. Sin embargo, no entendemos a esos xenomorfos depredadores. Por favor, ayúdanos a lidiar con ellos, maestro Scarface. De acuerdo. Tras discutir este asunto, Scarface regresó inmediatamente a su habitación para informarle de los acontecimientos del día al anciano Lone Wolf. Clon de depredador, al oír esto, Lone Wolf abrió los ojos de par en par, sorprendido, e instintivamente se tocó el pecho. Tenía una profunda cicatriz, de cuando fue atravesado por la larga cola de un depredador. Scarface asintió. Así es, clones. Tenemos razones para creer que los Bad Bloods probablemente ya han clonado un gran ejército de xenomorfos depredadores. La expresión de Lone Wolf era seria. Si ese es el caso, se recuperarán rápidamente, no, probablemente incluso más fuertes que antes. Así es, debemos estar preparados. Además, el hecho de que estos xenomorfos depredadores se hayan atrevido a atacarme abiertamente demuestra que los Malasangre y los ingenieros siguen cooperando estrechamente. Podrían tomar represalias o unirse a la guerra contra Mandalore en cualquier momento. Scarface suspiró. Y otro punto, aunque los xenomorfos depredadores contra los que luchamos hoy solo eran de élite, eso no significa que sean todos los xenomorfos depredadores que tienen. La flota de primera línea debe estar preparada. Entiendo. Lone Wolf asintió. Informaré a la primera línea para que estén extra vigilantes. Tengan cuidado. Entiendo. Scarface asintió con una pizca de dificultad en su rostro. Además, maestro, originalmente fuimos invitados a Mandalore y no tenemos derecho a participar directamente en la guerra, pero esto nos ha impuesto demasiadas restricciones. ¿Podrías solicitarle permiso al mandaloriano para participar directamente en la guerra? Eso nos facilitaría mucho las cosas. Claro, déjamelo a mí. Además, si es posible, tengo una petición más. Desde la serie de ataques terroristas, todo el panorama mandaloriano ha estado en vilo. Después de todo, estos ataques por sí solos han provocado la pérdida de cientos de naves y más de una docena de naves de gran potencia. Las bajas han representado un asombroso 30% del total de bajas en esta campaña. Y lo que es más importante, el otrora poderoso sistema logístico mandaloriano ha sido sumido en el caos por estos cyborgs. La presión sobre toda la campaña se ha multiplicado instantáneamente. En consecuencia, las defensas de cada base de lanzamiento se han vuelto excepcionalmente estrictas, con el número de guardias multiplicado por varias. Dentro de una gran base de lanzamiento, un escuadrón completo de guerreros mandalorianos montaba guardia en la entrada del campamento en alerta máxima. Decenas de naves recién fabricadas, listas para ser transferidas a la Fuerza Espacial, seguían estacionadas dentro de la base. Si algo les ocurriera a estas naves, todo el sistema de defensa exterior mandaloriano sufriría graves daños. De repente, una serie de débiles sonidos surgieron de las sombras. ¿Quién anda ahí? Un guardia gritó con fuerza, activando bruscamente sus gafas de visión nocturna. Con su grito, decenas de pistolas blaster apuntaron a la oscuridad que se extendía frente a él. Pero no había ninguna indicación en la máscara. ¿Qué pasa?, preguntó un soldado con impaciencia. ¿Ves cosas? Siempre es mejor tener cuidado, reprendió con dureza el oficial a su lado. ¿Has olvidado cómo bombardearon esas bases? Se giró para mirar con preocupación la plataforma de lanzamiento que tenía detrás, y dijo con inquietud. Hay casi 100 naves espaciales almacenadas aquí que están a punto de ser entregadas a la Fuerza de Defensa Espacial. La batalla en el espacio exterior es feroz ahora mismo. No necesito recordarte lo importantes que son estas naves. No podemos permitirnos perder la vida si algo les sucede. ¿Sí? La expresión del soldado se tensó de inmediato. Justo entonces, un oficial mándano llegó repentinamente a la puerta del campamento. ¿Cómo está la situación? Informando, señor, todo normal. El oficial asintió y ordenó solemnemente. Asegúrense de que las defensas estén en su lugar y manténganse extremadamente alertas. Mañana es el día de la entrega de estas naves. No puede haber ningún problema. No se preocupe, comandante Aku, dijo el capitán con firmeza, definitivamente protegeremos esta primera línea de defensa. Además, usted ha estado a cargo de la seguridad de toda la base de lanzamiento. Usted sabe mejor que nadie lo robusta que es. Aku asintió. Es cierto, pero aún así no podemos ser descuidados.
Revisó cuidadosamente el despliegue circundante y solo después de confirmar que no había problemas se dio la vuelta para irse. Pero en cuanto dio un paso, una fría sonrisa se dibujó de repente en sus labios. Detrás de la base había un cañón sin fondo. Bajo el cañón, nubes y niebla se arremolinaban, asemejando un gigantesco agujero negro, lleno de miasma altamente tóxico y poderosas interferencias electromagnéticas. Incluso los trajes protectores y las mochilas de vuelo de los mándanos se vieron gravemente afectados. Por eso, durante miles de años, nadie ha podido poner un pie en este cañón. Prácticamente se podría decir que es una barrera natural. Además, el perímetro de la base está controlado por innumerables radares y dispositivos de interferencia electromagnética, lo que impide que cualquier nave espacial se acerque libremente. Por lo tanto, se ha convertido en una excelente fortaleza natural. Debido a las limitaciones militares, los mandalorianos solo colocaron numerosas minas terrestres y ametralladoras automáticas a ambos lados del cañón, sin desplegar mucho personal. Esto lo convirtió en el punto más débil de toda la defensa. Aku caminó hacia el borde del acantilado, y el soldado apostado cerca lo saludó de inmediato al verlo. Señor Aku. ¿Cómo está la situación? Preguntó Aku mientras se acercaba. El soldado respondió. Todo está normal, no se preocupe, nada puede subir desde el cañón. ¿De verdad? Acudió un paso adelante y miró hacia abajo, luego, de repente, señaló una figura oscura abajo y gritó con fuerza. ¿Quién es? ¿Un enemigo? El soldado de guardia se sobresaltó y miró rápidamente. Pero en ese momento, Aku sacó una daga y se la clavó en la garganta. Las pupilas del soldado se contrajeron bruscamente y su cuerpo se convulsionó violentamente. Tranquilo, el dolor pasará pronto, Aku lo sostuvo suavemente, cubriéndole la boca con una mano y susurrándole al oído. Y te equivocas. Hay algo más que puede subir desde el cañón. Mientras hablaba, tomó un controlador del guardia y desactivó todas las minas y ametralladoras automáticas. Inmediatamente después, docenas de gigantes, cada uno de más de 2 metros de altura, usaron sus manos y pies para escalar el cañón a una velocidad asombrosa. Extraterrestres, una mirada de asombro brilló en los ojos del soldado, y sus pupilas se dilataron gradualmente. Aku arrojó su cadáver a un lado con indiferencia, señaló a los xenomorfos depredadores que tenía frente a él y dijo: desde aquí pueden llegar a la puerta lateral. Las defensas son relativamente débiles. Ustedes y los cyborgs pueden tomarla por dentro y por fuera, y luego causar estragos y sumir esta base en un caos total. Déjenme el resto a mí. El comandante de los depredadores, con un cañón de iones al hombro, asintió y condujo sigilosamente a sus hombres en la dirección indicada. Aku hizo una mueca de desprecio y se giró para caminar en otra dirección. Los guardias de la puerta lateral observaban atentamente la oscuridad, con los nervios de punta. De repente, alguien oyó un ruido a sus espaldas. Al girarse confundidos, se encontraron con un rostro aterrador con 4 colmillos. Alienígena. Gritó, alzando su blaster. Pero fue demasiado lento. El alienígena saltó, inmovilizándolo contra el suelo y mordiéndole brutalmente la garganta. Inmediatamente después, más depredadores salieron de la base, con sus diversas armas brillando fríamente, segando sin piedad las vidas de los guerreros mándano. Mantengan la línea. Gritó el capitán que custodiaba la puerta lateral, y los soldados que iban delante apuntaron con sus armas a los alienígenas que estaban detrás. Pero antes de que pudieran contraatacar, una violenta explosión estalló repentinamente junto a ellos. Innumerables misiles llovieron sobre sus costados, y un destello cegador estalló en la entrada. Una docena de cyborgs, armados con pistolas blaster, irrumpieron por la puerta, uniéndose a los xenomorfos depredadores e inmediatamente apuntando sus armas contra los refuerzos que llegaban. Un líquido negro salió disparado de sus cañones. Cualquier mandaloriano que entrara en contacto con él gritaría y quedaría reducido a un charco de agua negra. Líquido negro. Cúbranse. Llamen refuerzos. Llamen refuerzos. Con una orden ligeramente presa del pánico, los refuerzos se dispersaron en todas direcciones. Pero el líquido negro era increíblemente denso, y el más mínimo contacto los desintegraría por completo, mientras que la armadura de estas tropas terrestres mandalorianas no ofreció resistencia. Una sangrienta masacre estalló dentro del campamento. Tras el ataque del líquido negro, los feroces xenomorfos depredadores irrumpieron. Los xenomorfos depredadores ya poseían atributos físicos, velocidad y fuerza muy superiores a los de los mandalorianos, y ahora empuñaban armas del clan depredador. En el momento en que ambos bandos se enfrentaron, los mándanos sufrieron numerosas bajas y el campamento se llenó de gritos de agonía.
Que no cunda el pánico. Que no cunda el pánico. Reorganicen las defensas. Gritó el comandante desesperado, pero fue en vano. Justo cuando las defensas estaban a punto de derrumbarse, varios potentes cañones de iones cayeron repentinamente del cielo sobre las filas Cyborg, sumiéndolas en un frenesí instantáneo. Entonces, una figura alta y corpulenta, lanza en mano, saltó. Su voz emocionada resonó por todo el campo de batalla. Xenomorfos depredadores. Luchen contra mí, Celtic, durante 300 rondas. Las explosiones resonaron por toda la base. Todas las unidades cercanas, al recibir órdenes, convergieron en la puerta lateral. Incluso las fuerzas móviles, originalmente destinadas a apoyar el hangar y el centro de mando, fueron reubicadas en el campo de batalla. La docena de guardias que quedaban en la puerta del hangar contemplaban las llamas en el horizonte con expresión seria. Algunos incluso apretaban nerviosamente los gatillos. Líder de escuadrón, el enemigo ha irrumpido. Los veo. El líder de escuadrón activó sus gafas de visión nocturna, observando con cautela los alrededores. Un soldado dijo con severidad. A juzgar por las explosiones, el combate ahí adelante es feroz. ¿Deberíamos ir a brindar apoyo? Que nadie se mueva. Gritó el líder de escuadrón. Lo que sea que esté ocurriendo ahí adelante no es asunto nuestro. Nuestra misión es defender este hangar. Pero el enemigo ya ha atravesado las murallas, dijo el soldado con urgencia. Llegarán aquí tarde o temprano. Entonces los esperaremos aquí. Rugió el líder de escuadrón. Aunque todos perezcamos, debemos defender este lugar. En ese momento, se escuchó una voz desde atrás. La expresión del comandante de la compañía cambió, levantó rápidamente su arma y se giró, solo para ver una figura familiar. Señor Aku. Parecía sorprendido. ¿Cómo está la situación? Preguntó Aku con gravedad. Todo está normal por ahora. El comandante de la compañía miró el campamento de vanguardia entre los disparos y preguntó con preocupación. ¿Cuál es la situación más adelante? La situación más adelante no es de su incumbencia. Aku respondió con severidad. Su misión es defender esta posición. ¿Sí? El comandante de la compañía asintió tímidamente. Aku avanzó, pero el líder del escuadrón lo detuvo de repente. Disculpe, señor Aku, no puede entrar. ¿Qué dijo? El rostro de Aku se ensombreció. Soy el comandante jefe de seguridad de esta base. Lo sé, dijo el líder del escuadrón con calma, pero el comandante ha ordenado que, una vez que la base esté sellada, nadie podrá entrar, incluido usted. Aku frunció el ceño. ¿Cuándo se dio esta orden? El líder del escuadrón respondió. Durante el turno de hoy, el comandante solicitó que estas naves se entregaran intactas a la Fuerza Espacial mañana. Ya veo. Un destello frío brilló en los ojos de Aku, y de repente, un destello de luz gélida apareció en su mano. La daga que empuñaba ya había cercenado la garganta del líder del escuadrón. El rostro del líder del escuadrón cambió y se agarró la garganta con terror. Líder del escuadrón. Gritaron los soldados, alzando sus armas. Aku, que estaba preparado, levantó las manos de repente y 14 misiles en miniatura salieron disparados de sus muñecas. Estos misiles alcanzaron con precisión a todos los guardias, incluso atravesando sus armaduras. Aku movió las muñecas, de las que salieron afiladas cuchillas, y con un poderoso golpe, mató instantáneamente a los 2 guardias que habían sobrevivido milagrosamente. Miró los cadáveres en el suelo y, tras confirmar que no había nadie más con vida, sonrió con suficiencia y se dirigió a la puerta. Pero justo entonces, 2 dardos se arremolinaron repentinamente y se dirigieron hacia él. La expresión de Aku cambió ligeramente, y rápidamente retiró las manos y se retiró. Se giró bruscamente para mirar a la persona que había entrado. Scarface saltó del tejado y dijo con frialdad. Hacía tiempo que sospechaba que había espías dentro de la base de lanzamiento, pero no esperaba que fuera un oficial de tan alto rango. Pero tú no eres un cyborg, ¿verdad? Claro que no. Aku sonrió con sarcasmo. Esos cyborgs no habrían ideado un plan de batalla tan bueno. Scarface resopló. ¿No es solo un ataque interno? Tienes que fingir. Aku ladeó la cabeza y lo miró, preguntando. ¿Cómo supiste que había un problema dentro de esta base? Después de todo, el campamento temporal de FAP está a cientos de kilómetros. Si no hubieras estado preparado, definitivamente no habrías llegado tan rápido. Porque no soy estúpido. Scarface dijo fríamente. Lanzaron múltiples ataques terroristas en tan solo unos días. Su objetivo era paralizar por completo el sistema logístico de la flota mandaloriana.
Siendo así, definitivamente no dejarán que estas casi 100 naves se vayan. Se giró y miró en dirección a la explosión, diciendo pensativo. Sin embargo, ya desde el primer día del ataque terrorista, la flota de defensa espacial ordenó que cualquiera que se atreviera a acercarse a la base de lanzamiento sería asesinado en el acto. Así que la táctica original de atacar desde el exterior es definitivamente inútil. Así que, en este punto, su única opción es abrirse paso desde el interior. Y resulta que hoy es el último día, así que creo que habrá una sorpresa esta noche. Con razón, incluso Tormenta de la Noche Oscura cayó ante ustedes. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Akuru. Desde luego, no eres simple. Scarface miró la daga en su mano y dijo. No eres un cyborg, y usando una daga Yekcha, no te ves diferente de un mándano. ¿Quién eres exactamente? Aku levantó su daga y la examinó, con la voz repentinamente llena de intenso interés. He oído que tienes el título de maestro de combate en el clan Sangre de Hierro. Me gustaría ver quién es más fuerte entre nosotros. En cuanto terminó de hablar, se inclinó hacia adelante de repente, y el misil en su espalda rugió desde su mochila de vuelo. Scarface estaba preparado y disparó al misil en el aire. El cañón de iones y el misil colisionaron en el aire con un fuerte estallido, y una deslumbrante luz blanca brilló en el cielo. Aku aprovechó la oportunidad para girar y correr hacia la puerta. Pero justo entonces, innumerables avispas batieron sus alas y vinieron. Oyó un sonido detrás de él y no se atrevió a descuidarse. Rodó hacia un lado para esconderse. Una docena de avispas explotaron repentinamente en la puerta, y el poderoso impacto fue claramente sentido incluso por él a varios metros de distancia. Pero justo cuando se levantó, Scarface ya había alzado su lanza y la había derribado con fiereza. Rápidamente cruzó las muñecas en un sable de mano para bloquear, y al instante fue enviado hacia atrás tambaleándose por la inmensa fuerza. Scarface saltó hacia adelante, blandiendo su lanza de nuevo para golpearlo. Pero justo entonces, la figura del oponente desapareció repentinamente. El feroz ataque de Scarface falló su objetivo. Una mirada de alarma brilló en sus ojos mientras examinaba cautelosamente su entorno, lanza en mano, mientras simultáneamente activaba el detector en su máscara. Pero inesperadamente, por mucho que ajustara su espectro visual, no pudo encontrar ni un solo rastro. Ni siquiera la máscara antisangre de hierro pudo detectarlo. ¿Qué clase de tecnología negra es esta? ¿Es la función de invisibilidad tan poderosa? Scarface se sorprendió de inmediato. Una voz resonó repentinamente desde el vacío. La fuerza del clan Sangre de Hierro es formidable, pero parece que han olvidado que su tecnología proviene de otra gran civilización, y que en aquel entonces no eran más que esclavos de ella. Al oír esto, el corazón de Scarface se llenó de sorpresa y exclamó. Maldición. Con razón hay tantas tonterías por ahí, así que eres una Amenji. Antes de que terminara de hablar, dos dardos se dirigieron hacia él. Scarface blandió su lanza, derribando los dardos. Los Amenji no han aparecido en la galaxia en miles de años. ¿Cuál es tu propósito al atacar ahora? Tranquilo, guerrero. Son los ingenieros quienes quieren a Mándano, no nosotros. No nos interesa este planeta. Han ganado esta batalla hoy. Arreglemos esto de nuevo. Antes de terminar de hablar, Scarface sintió una ráfaga de viento pasar junto a él. Giró la cabeza, pero solo vio una sombra borrosa que se perdía en la distancia. Este es un problema enorme. Scarface sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las continuas explosiones devolvieron a Scarface a la realidad. La batalla que se avecinaba había llegado a un punto crítico. Sin dudarlo, activó su mochila propulsora y cargó directamente hacia el campamento de vanguardia. Con la ayuda de Celt y Battle Damage, los guerreros Mándano finalmente estabilizaron sus defensas. El equipo protector de silicona de su equipo bloqueó eficazmente el agua negra, inutilizando las bombas de agua negra contra ellos. Utilizándolas como cobertura, los Mándano lanzaron rápidamente un contraataque. En ese momento, Celt ya blandía su lanza, luchando contra dos depredadores xenomorfos. Battle Damage flotaba en el aire, su cañón de iones apuntando con precisión a los cyborgs y al grupo de depredadores que se encontraban abajo. Scarface saltó a la refriega, su lanza atravesando el pecho de un depredador xenomorfo. Luego blandió su lanza con la velocidad del rayo, cada destello de luz fría segando la vida de un depredador xenomorfo. Con su llegada, el ejército Mándano se animó enormemente e inmediatamente lanzó un contraataque más poderoso. Un torrente de fuego cayó sobre los cyborgs y los xenomorfos depredadores que se encontraban frente a ellos.
Finalmente, incluso los feroces xenomorfos depredadores sintieron miedo bajo el impacto de esta poderosa potencia de fuego. El comandante xenomorfo al frente rugió y disparó varias granadas de humo desde el cañón de iones que llevaba al hombro. El campo de batalla se cubrió instantáneamente de una densa humareda, impenetrable incluso para los detectores. Bajo la cobertura del humo, todos los xenomorfos depredadores abandonaron el campo de batalla, dando media vuelta y huyendo hacia la oscuridad. Cuando el humo se disipó, se habían ido. Maldita sea. Cell, furioso al instante, descargó toda su ira contra los cyborgs, girándose y destrozándoles la cabeza de un solo disparo. Aunque los cyborgs, que no sentían dolor ni conocían el miedo, continuaron oponiendo una resistencia desesperada, el resultado de la batalla se decidió en el momento en que Scar se unió a la refriega. Minutos después, todos los enemigos fueron aniquilados. La base, que llevaba casi una hora en plena actividad, finalmente volvió a la calma. Cell corrió al lado de Scarface y preguntó con urgencia: ¿Cómo va el hangar? Scarface negó con la cabeza, impotente. Ese tipo se escapó, maldita sea. Ese tipo es un Amenji. Amenji. Cell abrió mucho los ojos. ¿No se retiraron a decenas de miles de años luz? Scarface negó con la cabeza. Yo tampoco lo sé. Este asunto probablemente sea mucho más complicado de lo que imaginábamos. Podría ser un grupo mercenario. Warda Majet pilotó su mochila de vuelo y aterrizó lentamente junto a ellos, diciendo pensativo: he oído rumores de que ciertas fuerzas del universo contratan grupos mercenarios de otros planetas para luchar en guerras, y los grupos mercenarios Amenji son los más fuertes. Scarface suspiró. Si de verdad es un grupo mercenario, qué bien. Al menos solo luchan por dinero. Lo que me preocupa es que los Amenji estuvieron detrás de esto desde el principio. Ese es el verdadero problema. Justo cuando los tres discutían, un soldado se acercó corriendo. ¿Algo ha pasado, Scarface? Scarface se puso nervioso al instante y preguntó con nerviosismo: ¿qué pasó con el hangar? El soldado negó con la cabeza, con voz de pánico. No es el hangar, es el General Fab. Su campamento fue atacado por un escuadrón de cyborgs y sufrieron muchas bajas. Maldita sea. Las pupilas de Scarface se contrajeron bruscamente, y un término humano cruzó su mente de repente. Una táctica de distracción. No tuvo tiempo de pensar más. Se dio la vuelta y voló hacia el campamento con Celt y las tropas dañadas por la batalla. Espacio exterior, en la sala de mando principal de la flota de ingenieros. Un ingeniero alto estaba de pie frente a la pantalla, mirando fijamente el mapa estelar. Anciano Echuan. Un subordinado entró emocionado. Su piel, normalmente pálida, de ingeniero, ahora estaba ligeramente enrojecida. Noticias del frente. Hemos atravesado la cuarta línea de defensa de los mandalorianos y nos preparamos para avanzar hacia la quinta. Excelente. Sonrió Echuan. Dígale a la flota del frente que tome la quinta línea de defensa antes de que los mandalorianos reaccionen. Una oportunidad tan buena no se repetirá. Sí. El ingeniero asintió con entusiasmo, con voz temblorosa. No esperaba que la información de Lord Leviatán fuera tan precisa. La flota del frente prácticamente se mueve en el aire. El anciano Echuan rió entre dientes. Después de todo, ese chico ha estado estudiando diligentemente la galaxia durante más de 1000 años. Nadie sabe más sobre los Yetcha y los mandalorianos que él. No me extraña que nuestra raza haya pasado 1000 años planeando y gestionando. Justo entonces, otro ingeniero se acercó con tono serio. Anciano Echuan, Lord Leviatán ha llegado. Déjenlo entrar, respondió Echuan con indiferencia. Este frunció el ceño y dijo con dificultad: pero Lord Tormenta Oscura también está aquí, él. Un destello de sorpresa cruzó el rostro de Echuan, y de repente sonrió. Interesante. Vamos a ver a este joven anciano tan prometedor en la historia del clan Sangre de Hierro. Luego condujo a un grupo de ingenieros de alto rango a la sala de recepción. Darkstorm y Leviathan llevaban un rato esperando allí. Bienvenido, jefe Darkstorm, lo saludó Echuan con calidez. Gracias por venir a pesar de su apretada agenda. Darkstorm rió entre dientes. Me halagas, anciano. Aún no he tenido la oportunidad de felicitarte. Felicidades por el imparable avance de tu flota. Entonces debo agradecer a Leviathan la información y tu gran ayuda, dijo Echuan con una sonrisa. Si no hubieras invitado a los Amenji a sembrar el caos en Mandalorian de antemano, nuestro avance no habría sido tan fácil. Darkstorm y Leviathan intercambiaron una mirada, ambos con una mueca de desprecio interior. Leviathan preguntó entonces:
Entonces, anciano, ¿cuál es su próximo plan? El anciano Echuan se burló y golpeó la mesa con fuerza. Por supuesto, es destruir por completo la quinta línea de defensa de Mándano. Entonces le deseo éxito de antemano, anciano. Tormenta nocturna oscura rió entre dientes. No se preocupe, mis tropas ya se han infiltrado en Mándano y han llevado a cabo múltiples ataques de decapitación desde ayer. Su sistema de mando terrestre ha resultado gravemente dañado, y Mándano solo se volverá más caótico en el futuro. Muy bien. Los ojos de Echuan se iluminaron de inmediato. En ese caso, se lo dejo al señor Tormenta Nocturna Oscura. No se preocupe, la ayuda prometida por la Alianza de Ingenieros llegará lo antes posible, y su flota se transformará por completo en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, muchas gracias, anciano Echuan. Tras la reunión, ambos se dieron la vuelta y salieron del salón de recepción. Tan pronto como salieron por la puerta, Leviathan dijo significativamente: Lord Darkstorm, realmente se ha esforzado al máximo para perturbar el sistema terrestre de los Mándano con asesinatos. Darkstorm se burló. Convirtió a los Mándano en cyborgs y los hizo matarse entre sí. ¿Cuánto más limpios son sus métodos que los míos? Tras burlarse de Leviathan, volvió a preguntar, aparentemente incómodo. Prometiste matar a Scarface. ¿No habrá problemas? No te preocupes. Leviathan siguió caminando, dejando solo las palabras. Un cuchillo que nunca imaginó le espera. Scarface y sus hombres regresaron corriendo a la base, solo para encontrarla en un estado de devastación absoluta. La base estaba llena de cicatrices de granadas de energía y el suelo sembrado de cadáveres. La vista era horrorosa. Justo entonces, Kuro regresó repentinamente al campamento con un gran escuadrón de guerreros Mándano. ¿Cómo pudo pasar esto? Agarró a un soldado superviviente y rugió histéricamente. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo han podido atacar cyborgs aquí? Kuro. Lo llamó Scarface. Al oír su voz, Kuro finalmente recuperó la compostura y dejó caer la mano flácida a un costado. Scarface dio un paso al frente y preguntó: ¿por qué no estabas en la base ayer? Kuro respondió con el rostro lleno de arrepentimiento. El general Fab me envió ayer a apoyar la base de lanzamiento, a 200 kilómetros de distancia, porque se enteró de que no había suficientes tropas. No debería haberme ido. Scarface reflexionó un momento, luego se volvió hacia el soldado de antes y preguntó: ¿cuándo lanzó el enemigo su ataque? Justo anoche, dijo el soldado, todavía conmocionado. Menos de una hora después de que Lord Kuro y los demás se fueran, cortaron nuestras comunicaciones, irrumpieron y se lanzaron a una matanza. Lord Fat también fue capturado. ¿Capturado? Una repentina sensación de inquietud se apoderó de Scarface. ¿Planeaban usar a Lord Fat para algo? Tras pensarlo un momento, preguntó: ¿dónde fue capturado Lord Fat? En el centro de mando, dijo el soldado, señalando la sala de mando. Esos cyborgs entraron y fueron directos al centro de mando, se precipitaron y se llevaron al general Fab. ¿Directo al centro de mando? Scarface ladeó la cabeza, sus dudas se intensificaron. Las intenciones del otro bando parecían demasiado claras. Y Fab era un general que prefería estar en primera línea. ¿Por qué se quedaría obedientemente en el centro de mando esperando a ser capturado? Al pensarlo, pareció comprender algo y dijo: llévenos al centro de mando. El grupo corrió inmediatamente hacia él. La entrada estaba sembrada de cadáveres, y las paredes estaban llenas de agujeros de granadas explosivas y varios misiles, lo que indicaba claramente que allí se había librado una feroz batalla. Siguieron adelante. El camino ya era un río de sangre, sembrado de cadáveres. Finalmente, entraron en el centro de mando. Dentro, sillas y mesas estaban volcadas, y varias instalaciones estaban en desorden. Varios soldados yacían muertos en la entrada, con sus cuerpos llenos de agujeros de granadas explosivas. Scarface paseaba por la sala, observando las paredes intactas y la sala caótica, con sus dudas acrecentándose. Justo entonces, Battle Damage se acercó de repente. Scarface, mira esto. Transfirió un archivo de datos a la microcomputadora de Scarface. Los datos muestran que, desde ayer, estos cyborgs han estado atacando deliberadamente a todos los oficiales de alto rango del comando terrestre. Todo el sistema de comando terrestre de Mándano ha sufrido más del 30% de bajas en el nivel superior, y el sistema de comando está al borde del colapso. Scarface miró fijamente los datos y dijo pensativo: pero todos estos oficiales de alto rango están muertos. ¿Qué dijiste? Battle Damage se quedó atónito. Scarface continuó:
Lo que quiero decir es que, en estos datos, los cyborgs mataron a todos los oficiales de alto rango, pero no dejaron supervivientes. ¿Qué tiene de especial el general Fab? Battle Damage se quedó sin palabras, sacudiendo la cabeza con impotencia. Scarface pensó detenidamente un momento y preguntó. Por cierto, superior, ¿está listo el rastreador de los cyborgs? Battle Damage suspiró. Nunca había visto la longitud de onda y la frecuencia de este tipo de computadora biológica. Es muy difícil de analizar, y podría llevar más tiempo. Scarface no habló, pero su inquietud se intensificó. Justo entonces, notó la placa con el nombre de Kuro. Una inspiración repentina lo invadió. Avanzó a grandes zancadas, tomó la placa que colgaba del cuello del hombre y sobresaltó a Kuro. Kuro, todos los guerreros mandalorianos llevan este tipo de placa, ¿verdad? Sí. Kuro asintió. Al igual que tu clan Sangre de Hierro se marca el cuerpo con cicatrices, la placa es un símbolo de nuestro honor e identidad, y también una especie de identificación. Si por desgracia morimos o resultamos heridos, podemos escanearla para ver toda nuestra información. Al oír esto, Warurig pareció comprender algo de repente y corrió a su lado. ¿Quieres decir que esta placa puede registrar datos? Sí. Kuro estaba completamente confundido. Esta supuesta placa es solo un pequeño dispositivo electrónico. ¿Qué tiene de difícil registrar datos? Warurig y Scar intercambiaron una mirada cómplice y sonrieron con complicidad. Warurig dijo pensativo. Pero cualquier dispositivo electrónico puede ser rastreado. Al oír esto, Kuro comprendió de repente. ¿Quieres decir que podemos rastrear la ubicación del Orfap usando etiquetas y luego rescatarlo? Scarface se burló. O quizás caigamos en una trampa que alguien ya ha tendido. ¿Qué? La expresión de Kuro cambió. Scarface le dio una palmadita en el hombro. El objetivo del enemigo es paralizar por completo el sistema de mando terrestre, así que para ellos, matar al Orfap es suficiente. No hay necesidad de dejarlo con vida. Pero ahora se han tomado la molestia de capturar al Orfap, así que solo hay una posibilidad. Ya nos han tendido una trampa. Entonces, ¿qué hacemos? Kuro parecía reacio y dijo con ansiedad. No podemos dejar solo al Orfap. Así es. Scarface asintió, con una sonrisa de repente dibujada en su rostro. Hay que salvar al Orfap. Aunque sean la oropéndola, me comeré la cigarra que tengan delante. ¿Qué oropéndola y cigarra? El grupo se miró, completamente desconcertado. No es nada. Scarface hizo un gesto con la mano con una sonrisa. Superior Battle Damage, le dejo el asunto del localizador. No se preocupe. Battle Damage se dio la vuelta y salió. Iré a informar a los científicos y armeros de Mándano enseguida. Celt. Scarface se giró y se acercó a Celt, susurrándole algo al oído. Celt asintió y se dio la vuelta para marcharse. Maestro Scarface. Preguntó Kuro con urgencia, ¿y nosotros qué? ¿Qué podemos hacer? Scarface le dio una palmadita en el hombro. Preparen sus armas y vayan a buscar al Orfap. Y. Prepárense para el fracaso de la operación. Sí, los párpados de Kuro se cerraron, con una pizca de inquietud en el rostro. Scarface observó su expresión, luego se giró para observar las pulcras paredes que los rodeaban, con la inquietud cada vez más presente. Finalmente, no pudo evitar suspirar para sus adentros. Espero que la verdad de este asunto no sea la que creo. Al ponerse el sol, Zansan llegó por fin a la plaza, radiante de emoción. Lo encontré. El grupo, que llevaba un buen rato sentado con las piernas cruzadas esperando, se levantó de un salto, con los ojos brillantes de sorpresa. Zansan dijo con orgullo. La corriente de esta cosa era demasiado débil, así que tuve que rediseñar un dispositivo que pudiera buscar componentes microelectrónicos, lo que me hizo perder varias horas de tiempo. Bien hecho, señor. Scarface rió entre dientes y se dio una palmada en el pecho. ¿Dónde está el Orfap ahora? La placa indica que está en un bosque de piedras a 50 kilómetros. ¿Un bosque de piedras? El rostro de Kuro mostró una pizca de preocupación. Ese es un buen lugar para emboscar. Scarface resopló. Así es, el enemigo probablemente ya nos ha tendido una trampa, pero no podemos ignorar al Orfap, preparémonos para partir. El grupo se armó de inmediato y se preparó para dirigirse al bosque de piedras. La capacidad de detección de Baglov no era débil, y como este viaje era para rescatar a alguien, no se atrevieron a usar ninguna aeronave. Así que el grupo solo pudo activar sus mochilas propulsoras y volar a muy baja altitud, acercándose silenciosamente a las afueras del bosque de piedra.
Tal como su nombre indica, innumerables pilares de piedra se alzaban del suelo, asemejando un denso bosque. El grupo intercambió miradas y avanzó con cautela. Pero justo entonces, Scar detuvo repentinamente a Kuro. ¿Qué pasa?, preguntó Kuro, desconcertado. Scar no dijo nada, pero se agachó, recogió una piedra y la lanzó. Innumerables láseres llameantes aparecieron de repente, triturando la piedra. Láser Tripnet. La expresión de Kuro cambió al instante. Es obra de Balblor, dijo Scar con frialdad. Pero parece que su tecnología ha sido mejorada. Antes de activarse, ni siquiera podía detectar los detectores mandalorianos. Cierto, respondió Warurek, escaneando la Tripnet frente a él. Han reemplazado el revestimiento reflectante por uno nuevo, diseñado específicamente para las longitudes de onda del detector mandaloriano, que puede engañar a sus máscaras. Pero la tecnología básica no ha cambiado. Mírenme. Mientras hablaba, operaba su microcomputadora, y pronto todas las Tripnets se desactivaron simultáneamente. El guerrero herido se giró hacia el grupo que lo seguía y dijo: el enemigo ha atacado su tecnología. Síganos y tengan mucho cuidado. Luego, con Scarface, abrió el camino, y el grupo se adentró cautelosamente en el bosque de piedra. El bosque de piedra era inmenso, y el viaje fue tranquilo y sin incidentes. Pero justo cuando llegaban al centro, docenas de enormes y monstruosos depredadores emergieron repentinamente de entre las innumerables rocas. Se acercaron silenciosamente al grupo de búsqueda y lanzaron un ataque ultra rápido, derribando rápidamente a varios guerreros. Contraataque. Gritó Scarface, con su espada larga destellando mientras decapitaba a un depredador. Inmediatamente, todos abrieron fuego. La luz de las bombas y los cañones de iones chocaba en el aire, dejando un rastro de cadáveres a ambos lados. Justo cuando Scarface y sus hombres estaban completamente concentrados en el ataque, una extraña sensación los asaltó de repente. Su intuición de combate se activó de nuevo. Un disparo de cañón de iones lo impactó por la espalda. La expresión de Scarface cambió ligeramente. Asesinó al alienígena sangre de hierro que tenía frente a él con un solo golpe de espada, luego se giró y alzó su escudo. El poderoso impacto lo obligó a retroceder varios pasos. Miró hacia arriba y vio aparecer docenas de figuras acorazadas y enmascaradas sobre el bosque de piedra, todas de élite. Ocupaban un terreno elevado estratégico, desatando implacablemente una descarga de fuego hacia abajo. Pronto, los guerreros mándano de abajo se vieron acribillados a bajas. Realmente es sangre malvada, pensó Scarface alarmado. Esquivó, e innumerables cañones de iones cayeron sobre las tropas mándano que tenía detrás, matando e hiriendo instantáneamente a más de una docena de guerreros. Una oleada de ira se apoderó de Scarface. No esperaba que estos Bad Bloods fueran tan persistentes, siempre causando problemas donde quiera que fueran. Con ese pensamiento, decidió dejar de esconderse y se presionó la armadura del brazo izquierdo. Armadura antisangre de hierro activada. Con la aparición de la nanoarmadura, Scarface se sintió seguro. Saltó por los aires, aterrizando directamente sobre un pilar de piedra en el bosque de piedra. Varios Bad Bloods de élite abrieron fuego contra él, pero los poderosos cañones de iones fueron completamente desintegrados por su armadura. Activen los cañones antiiones. Rugió Scarface, y los 6 detectores infrarrojos de sus hombros se enfocaron en el Bad Bloods más cercano. Entonces, los 2 cañones antiiones de su espalda volcaron repentinamente. Una ráfaga de llamas salió disparada de sus bocas. 2 misiles antiiones explotaron en las filas enemigas, lanzando metralla en todas direcciones. Cualquier Bad Blood alcanzado por la metralla quedó instantáneamente reducido a cenizas. En el primer intercambio de disparos, habían perdido 6 hombres. Cuidado con su armadura antisangre de hierro, gritó el comandante. No le den oportunidad de disparar. Un salvaje saltó por los aires, alzando su lanza para apuñalar a Scarface. Scarface esquivó, desenvainando su propia lanza con la mano izquierda y la empujó hacia arriba, perforando el pecho del salvaje. Incluso los guerreros de élite comunes solo podían resistir un golpe de Scarface en ese momento. Las expresiones de los guerreros de élite restantes cambiaron al ver esto y corrieron hacia Scarface. Scarface sonrió con desprecio y activó su visión antisalvaje. Entonces, su figura se desvaneció ante todos. Los guerreros de élite estaban de pie sobre varios pilares de piedra, observando su entorno con una sensación de fatalidad inminente. Mientras tanto, Scarface ya había saltado fuera de su cerco y había alcanzado los 6 cuchillos arrojadizos electromagnéticos.
Justo entonces, la voz inteligente de la armadura sonó de repente. Nueva arma detectada. Añadir factor antisalvaje a los cuchillos arrojadizos. Añadir. Scarface estaba encantado. Al recibir la orden, innumerables nanobots salieron de las cámaras de contención de la armadura y se adhirieron a las cuchillas. Cara Cortada soltó los 6 cuchillos arrojadizos con ambas manos. Aunque los Sangre Malvada no podían verlo, todos eran guerreros curtidos en la batalla con amplia experiencia en combate. En cuanto oyeron el silbido, blandieron sus armas para desviar los cuchillos. Sin embargo, para su sorpresa, los cuchillos, al impactar, parecieron cobrar vida, cambiando de dirección y atacándolos de nuevo. Aunque sabían por información previa a la batalla que los cuchillos de Cara Cortada eran extraños, verlos con sus propios ojos los asombró. Varios guerreros más cercanos al objetivo no pudieron esquivarlos y fueron atravesados por los cuchillos. Luego se convirtieron en cenizas ante la mirada atónita de sus camaradas. Cuidado. Sus cuchillos también tienen efectos de ataque genéticos. La expresión del comandante cambió, y los Sangre Malvada comenzaron a retirarse. ¡Caramba! El comandante Sangre Malvada, que observaba la batalla desde una colina rocosa distante, no pudo quedarse quieto por más tiempo y saltó. Había pensado que, aunque Scarface fuera fuerte, unas pocas docenas de guerreros de élite podrían derrotarlo, o al menos agotarlo. Pero este tipo, con la mejora de su armadura antisangre de hierro, había aniquilado más de una docena de sus élites en una sola ronda. No, si seguimos luchando así, nos aniquilarán tarde o temprano. Gritó apresuradamente en el canal. Ya era hora. Retírense de inmediato. Procedan según el plan. Al recibir la orden de retirada, los guerreros de élite que luchaban en el frente respiraron aliviados. Después de todo, Scarface era como un demonio a sus ojos en ese momento. Hacía apenas unos segundos, había abatido a varios guerreros de élite más. Seguir así no sería diferente a alimentarlos con bajas. Así que dieron media vuelta y huyeron a las profundidades del bosque de piedra. Una notificación apareció en la máscara de Scarface. 15 guerreros de élite muertos, resistencia física más 5. Intentando huir. No es tan fácil. Scarface rugió, activando la cámara en su máscara y persiguiéndolo. Docenas de figuras corrían por el bosque de piedra. Scarface perseguía solo a docenas de guerreros de élite, dejándolos sin escapatoria. De repente, una figura alta saltó de detrás de una roca, alzando una lanza y la abalanzó contra Scarface. Scarface se detuvo rápidamente, cruzó las muñecas para bloquear el ataque, pero aún así fue lanzado hacia atrás más de 10 metros. Te devolveré el favor. Aku se colgó la lanza al hombro y rió. Ahora estamos a mano. Scarface frunció el ceño. ¿Quién eres? Lo comprobé. Aku es un mandaloriano nativo. Esta definitivamente no es tu verdadera forma. Claro que no, dijo Aku con una sonrisa. Permítanme presentarme. Soy Roca de Fuego, el cerebro táctico del grupo mercenario Amenji. Actualmente estoy usando el cuerpo de este mandaloriano. Justo como pensaba. Un destello frío brilló en los ojos de Scarface. ¿Y el verdadero Aku? Respondió Roca de Fuego con frialdad. Está muerto. Oh, no, para ser precisos, su cerebro y su conciencia están muertos. Ahora me siento bastante cómodo usando su cuerpo. Scarface se burló, con los ojos como si ardieran en llamas. Hace tiempo que oigo que los Amenji parecen insectos. Viéndolo así, son peores que bestias. Fire Rock se burló. Hace tiempo que oigo que el maestro Scar es bastante astuto en la batalla, y viéndolo así, es totalmente cierto. Sin embargo, intentar provocarme con ese método es bastante infantil. Hizo una pausa y de repente sonrió con suficiencia. Sé que tu armadura antidepredadores es muy fuerte. Con esta armadura, no solo podrías matar ancianos, sino incluso dominar a depredadores de nivel arbitrador. Pero, por desgracia, no soy un Yetcha, así que no es efectiva contra mí. Incluso sin esta armadura, puedo cortarte la cabeza. Scar retrajo su armadura antidepredadores y buscó su lanza. Puedes intentarlo si no me crees. De acuerdo. Una extraña sonrisa se dibujó en el rostro de Roca de Fuego. Yo también quiero ver quién es más fuerte, el maestro Amenji o el maestro Yetcha. ¿Qué tal si hacemos una competición? Señaló con indiferencia, y Scar se dio cuenta de repente de que el general Fat colgaba de una enorme roca. El tono de Roca de Fuego estaba impregnado de ferocidad. A ver si puedes arrebatármelo. Basta de tonterías. Rugió Cara Cortada, saltando hacia adelante con su lanza.
Roca de Fuego lo bloqueó con su lanza, y las dos poderosas fuerzas colisionaron, saltando chispas donde se encontraron. Inmediatamente, ambos se enfrascaron en una feroz batalla. Cada destello de luz de las lanzas que chocaban provocaba escalofríos en los xenomorfos depredadores y los sangre malvada de élite que acechaban en las sombras. La lanza, símbolo del honor de los depredadores, siempre había sido una de sus armas cuerpo a cuerpo más eficaces. Scarface, un maestro del combate, podía usarla con destreza, lo cual era comprensible, pero este hombre Ameji la manejaba con tanta maestría. Esto les parecía increíble. Incluso Scarface sintió una oleada de sorpresa. La habilidad de este hombre Ameji superaba con creces sus expectativas. En ese momento, innumerables sangre malvada y xenomorfos depredadores acechaban en las sombras, y si la batalla se prolongaba, la situación sin duda sería desfavorable. Pensando en esto, se giró, enfundó su arma y se retiró al bosque de piedra. No corras. Rugió Uauji, alzando su arma para perseguirlo, pero inesperadamente, su lanza se atascó entre dos pilares de piedra. Scarface aprovechó la oportunidad para acortar distancias, desatando una ráfaga de tajos. Uoian se vio obligado a retroceder repetidamente por su poderosa ofensiva. Sin embargo, el bosque de piedra estaba intrincadamente entrecruzado, y su lanza no podía cambiar de dirección, por lo que estaba constantemente frenado. Tras una docena de movimientos, no pudo retirarse a tiempo y se abrió un corte sangriento en el pecho. Pero, para sorpresa de Scarface, la sangre fluía inusualmente lenta y viscosa, como si ya se hubiera coagulado. Era un hombre muerto, igual que Lowland. Uoian se burló. Bien hecho, pero creo que has olvidado que acabo de decir que este cuerpo es un muerto viviente. Maldita sea. Scarface apretó los dientes, y las cuchillas de sus muñecas cortaron ferozmente un pilar de piedra cercano. Interesante. Fire Rock arrojó su lanza a un lado y dijo con frialdad. Entonces, probemos nuestra esgrima. Antes de terminar de hablar, se abalanzó. Las cuchillas de sus muñecas se transformaron en dos rayos de luz blanca en el aire, deslumbrando tanto a Scarface que apenas pudo abrir los ojos. Scarface mantuvo la calma y levantó su espada para parar. Ambos intercambiaron docenas de golpes en un abrir y cerrar de ojos. De repente, Scarface obligó a Fire Rock a retroceder de un solo golpe, abriendo inesperadamente su mochila y volando hacia el muro de piedra. Por eso también había recuperado la armadura antidepredador. Aunque ésta podía aumentar la defensa, no podía usarse simultáneamente con el equipo mandaloriano. ¿Qué? Exclamó Fire Rock, y las pupilas de Fire Rock se contrajeron bruscamente, solo entonces se dio cuenta de que ambos habían llegado sin darse cuenta al muro de piedra donde Zack colgaba durante su batalla. Lo habían engañado. Resultó que Scarface había planeado rescatarlo desde el principio. Avanzó a grandes zancadas, pero ya era demasiado tarde. Scarface cortó la cuerda, saltó con el general Fap al claro en el centro del bosque de piedra y rió. Parece que he vuelto a ganar. Fire Rock arqueó una ceja. ¿Estás seguro de que puedes escapar con él? Mientras hablaba, decenas de figuras emergieron de las sombras y los rodearon. Había élites de sangre malvada, alienígenas depredadores y cyborgs. Scarface miró a la multitud que lo rodeaba, desenvainó su espada larga y la blandió con indiferencia. Entonces, intentémoslo. Fire Rock lo miró fijamente, como si intentara descubrir de dónde provenía su confianza. Scarface mantuvo la compostura, sosteniendo su mirada. Un momento después, Woyan sonrió de repente de forma extraña, cambiando bruscamente de tono. Escuché algunas historias sobre el maestro Scarface en Amenji, y ahora parece que su reputación es bien merecida. He oído que el maestro Scarface tiene una armadura forrada con antiguas escamas de cocodrilo, lo que la hace increíblemente defensiva. Scarface se burló. ¿Y qué? Woyan caminaba tranquilamente frente a él. También escuché que durante la batalla contra el caos, tu armadura resultó gravemente dañada y fue enviada a la armería. Luego te invitaron de vuelta a Yetcha, y unos días después, te asignaron directamente a Mandano. Supongo que no tuviste tiempo de recuperar esa armadura. Un destello de cautela se apoderó de Scarface, con una pizca de sorpresa en sus ojos, pero aún así respondió. Incluso sin esa armadura, ¿y qué? Aún puedo escapar del cerco. Joven, sí que tienes confianza. La sonrisa de Woyan se tornó repentinamente sarcástica. Me pregunto si tu armadura ordinaria es tan resistente como tu confianza. ¿Qué quieres decir? Scarface frunció el ceño. De repente.
Un destello frío brilló en los ojos del general Fab mientras levantaba una daga forjada en acero de mándano y la hundía con saña en la espalda de Scarface. Al observarla más de cerca, la punta de la hoja brillaba levemente con una luz verde, lo que indicaba claramente que estaba recubierta de un potente veneno. ¡Clan! Se oyó un crujido metálico. Fab sintió una sacudida en la mano. La daga parecía haber golpeado algo extremadamente duro, incapaz de avanzar más. ¿Cómo es posible? Sus pupilas se contrajeron bruscamente. La dureza del acero mándano superaba con creces la de la armadura del clan Sangre de Hierro. ¿Cómo no iba a penetrar? Scarface sonrió con suficiencia, girando y blandiendo su lanza horizontalmente. Fab retrocedió aterrorizado, con la daga cayendo de su mano. ¡Cielos! Scarface miró la daga en el suelo con una sonrisa. Una daga forjada en acero mándano puro, e incluso está recubierta de un veneno mortal. Por suerte, estaba preparado e hice que Cell recuperara esta armadura de escamas. De lo contrario, hoy me habrían envenenado de verdad. Las expresiones de quienes lo rodeaban cambiaron drásticamente al ver esta escena. Incluso la sonrisa en el rostro de Woyan se congeló, reemplazada por una expresión solemne. Fab miró a Scarface con incredulidad. ¿Cómo supiste que te emboscaría? ¿De verdad te crees perfecto? Scarface se colgó la lanza al hombro con indiferencia, imitando el gesto de Flame, con una sonrisa de suficiencia en el rostro. Después de la última vez que Afa atacó la base de vuelo, recordé que Kuro dijo que era tu guardaespaldas. Le pregunté específicamente a Kuro después, y de repente lo asignaron a la unidad de combate hace unos días. Creo que probablemente fue para facilitarle los desplazamientos, ya que, como guardaespaldas de un general, no puede salir del campamento. Un destello frío brilló en los ojos de Fab. ¿Solo por una razón tan simple? Claro que no. Scarface negó con la cabeza. En ese momento, sentí algo extraño, pero no le di mucha importancia. Pero anoche, antes del ataque cyborg, retiraste repentinamente un gran ejército de la base, dejándola vacía, y los cyborgs entraron como si no tuvieran a nadie. Además, los guardias de turno me dijeron que no fuiste al frente cuando los cyborgs atacaron la base. En cambio, te quedaste en la sala de mando. No es propio de ti. Una vez podría ser coincidencia, pero dos veces no es necesariamente cierto. Así que sentí que algo andaba mal contigo desde ese momento, hasta que conduje a mis hombres a la sala de mando. Fab preguntó con frialdad. ¿Qué pasó con la sala de mando? Todos los guardias que había allí fueron asesinados por los cyborgs. No moví un dedo, y no había forma de que pudiera haber dejado pruebas. El problema no son esos guardias. Scar hizo girar la lanza con indiferencia, ignorando por completo a los enemigos que lo rodeaban. ¿No crees que hay algo raro en la situación dentro? No hay señales de combate, pero las sillas y las mesas están volcadas. No creo que un general curtido en la batalla como tú se quede aquí sentado esperando la muerte. Dada tu personalidad, incluso sabiendo que te superan, intentarías luchar. ¿Cómo pudieron capturarte sin disparar un solo tiro? Aunque no tuvieras tiempo de reaccionar antes de caer en sus manos, la habitación no debería estar en ese estado de sillas y mesas volcadas. No creo que lucharas hasta ese punto y ni siquiera tuvieras tiempo de disparar un solo tiro. Si no me equivoco, ¿planeabas montar una escena de batalla? Pero lo hiciste con una estupidez. Este acto egoísta solo te ha hecho daño. El rostro de Fab estaba pálido, sus ojos ardían de furia, sus puños apretados con tanta fuerza que crujieron. Sabías que tramaba algo, así que ¿por qué te atreviste a venir aquí? ¿No ves que esto es una trampa? ¿Quieres saberlo? Scarface señaló con la barbilla hacia Roca de Fuego. Pregúntale a este señor Roca de Fuego. Debería limpiarlo. Fab miró a Roca de Fuego con sospecha. Fire Rock se burló. Parece que somos nosotros, no él, quienes hemos caído en la trampa. Así es. Scarface sonrió con confianza. Por un lado, me preocupaba juzgar mal y acusar injustamente a un inocente. Por otro, quería ver si podía pescar algunos peces gordos usándome como cebo. Hasta ahora, parece que he tenido suerte. HMPH. Fab resopló. ¿Y qué si sabes la verdad? Soy un general de los Mandalorianos. Una vez muerto, ¿quién se atrevería a investigarme? De acuerdo, Lord Fab. Fire Rock dijo con sarcasmo. Se atrevieron a confrontarte, así que debían estar preparados. No te engañes. Así es. Scarface se tocó la máscara. Ya hice una transmisión en vivo global en Mandalorian. Ahora toda la cúpula mandaloriana conoce tu identidad. Felicidades, Lord Fab, ahora eres completamente famoso. Tú.
Las venas de la frente de Fab se hincharon y empezó a temblar de rabia. Ian lo miró, luego se giró hacia los atónitos Badbloods y xenomorfos depredadores de élite que estaban a su lado y dijo: ¿No van a correr? Si no corren ahora, perderán su oportunidad. Los depredadores de élite intercambiaron miradas desconcertadas y, tras un instante, alguien finalmente reaccionó, girando y corriendo hacia la ubicación de la nave espacial en las profundidades del bosque de piedra. Al instante, todas las tropas se dispersaron y huyeron, temerosas de ser un paso demasiado lentos. Es demasiado tarde, se burló Scarface. Sus tropas de élite ya se han presentado. Ahora veamos cómo son las mías. En cuanto dijo esas palabras, una nave espacial apareció repentinamente sobre el bosque de piedra, y decenas de depredadores con mochilas de vuelo saltaron de él. A simple vista, todos eran de élite. Cell tomó la delantera, alzando su lanza y la estrelló contra el líder de los Sangre Malvada. ¿Dónde crees que vas? Te he estado esperando durante siglos. Una luz azul deslumbrante brilló. Innumerables cañones de iones bombardearon a la multitud que huía, y los guerreros de élite de Celt comenzaron un cerco directo y la aniquilación de los Sangre Malvada de élite y los xenomorfos depredadores. Ante la escena de derrota absoluta, Fab cerró los ojos con desesperación. Roca de Fuego suspiró profundamente y negó con la cabeza con impotencia. Cara Cortada sonrió con confianza. Sentí que algo andaba mal en cuanto descubrí a los xenomorfos depredadores, así que solicité específicamente una unidad de élite al anciano lobo solitario. La eficiencia celta siempre es alta. No solo recuperó la armadura para mí, sino que también trajo a esta unidad aquí para acechar. Excelente. Aunque un escalofrío brilló en los ojos de Fire Rock, aplaudió. Este plan no solo nos descubrió, sino que también aniquiló a todos los Sangre Malvada de élite y los xenomorfos depredadores. Parece que Lord Scarface nos ha prestado otro gran servicio. Scarface ladeó la cabeza, con una pizca de sorpresa en la mirada. ¿Qué? ¿No vas a correr? Fire Rock resopló con frialdad, mirándolo como si fuera un idiota. Ya lo dije, este cuerpo no es nuestro. Nuestra conciencia es solo prestada. No puedes aferrarte a nada. Scarface frunció el ceño, con una punzada de arrepentimiento creciendo en su corazón. Dijo con cierta impotencia. Es una lástima. Estaba pensando en cortarte la cabeza malvada para apaciguar al verdadero Lord Fab. Qué coincidencia, eso mismo pensaba yo. Boyan se burló. Pero ahora no, nos veremos más tarde. Tras decir eso, arcos eléctricos brillaron en los ojos de ambos cuerpos y se desplomaron al suelo con un golpe sordo, como máquinas que se hubieran quedado sin energía. Scarface corrió hacia los cuerpos de Fab y Aku, gritando. Superior Battle Damage. Battle Damage activó de inmediato su mochila de vuelo y se acercó a él, abriendo el detector para escanear sus ondas cerebrales. Negó con la cabeza, decepcionado. Es inútil. Sus cerebros están completamente muertos. Scarface suspiró. ¿Puedes detectar la ubicación de las ondas cerebrales de estos mercenarios Amenji? Battle Damage miró solemnemente al cielo, su mirada parecía perforar la atmósfera hasta las profundidades del espacio, con la voz llena de decepción. Es inútil. La ubicación que envía las ondas cerebrales es demasiado lejana, excediendo los límites de detección de la tecnología actual. Scarface se levantó con impotencia, mirando hacia las profundidades del espacio. En otras palabras, nuestra batalla está lejos de terminar. Me temo que esto no es solo una batalla. Battle Damage caminó a su lado, hombro con hombro, y dijo con gravedad. Esto es una guerra de vida o muerte, y un pequeño paso en falso podría afectar a todo el universo. Scarface permaneció en silencio, asintiendo con impotencia. Justo entonces, la microcomputadora de Battle Damage emitió un pitido repentino. Bajó la mirada, y sus ojos se iluminaron de alegría. Las longitudes de onda de esas biocomputadoras cyborg han sido analizadas con éxito, y los científicos de Mándano están desarrollando nuevos detectores que las detecten. Genial. Asintió Scarface con entusiasmo. Esto resolverá por completo los problemas en la superficie de Mándano y les ayudará a restaurar sus sistemas logísticos y de combate. Un día después, el nuevo detector finalmente se desarrolló con éxito. Scarface lideró de inmediato a los guerreros de Mándano y al escuadrón de élite para comenzar el cerco y exterminio de los cyborgs. Al mismo tiempo, los líderes de Mándano también movilizaron tropas para llevar a cabo una limpieza a gran escala de toda la superficie del planeta. En un solo día, capturaron a miles de cyborgs. Estos datos fueron impactantes.
Mientras tanto, el mismo día en que se rompió la quinta línea de defensa alrededor de Mándano, el Consejo de Arbitraje finalmente completó su movilización de guerra. La flota Sangre de Hierro llegó a las afueras de Mándano en grupos, lista para lanzar una invasión masiva, con la flota del Lobo Solitario llevándose la peor parte. Dentro de la flota de ingenieros, un oficial informaba rápidamente a Echuan sobre la situación de la batalla. Les informo, anciano, hemos atravesado el quinto anillo defensivo del enemigo, pero según información fiable, la flota Yetcha avanza rápidamente hacia el frente y se espera que llegue en unos días. Actualmente, se observan más de 100 naves insignia, y aún quedan innumerables naves pequeñas con mayor potencia de fuego. Al oír esto, el anciano Echuan se burló de repente. Los Yetcha se mueven muy rápido esta vez. Parece que no podremos eliminar a los Mándano de un solo golpe. Los Yetcha no se quedarán inactivos. Todos lo sabemos, dijo Leviatán con gravedad. Anciano, incluso con la ayuda de la tribu superdepredador, nos resultará difícil resistir su presión. La tarea más urgente ahora es detener el avance y mantener la línea. ¿Resistir? Preguntó de repente el anciano Echuan con desdén. Aunque hemos perdido 5 líneas defensivas, los Mándano han estabilizado su posición, e incluso su logística se ha restablecido. No solo eso, sino que todas las piezas que colocaste para desbaratar a los mandalorianos han sido retiradas. Los mandalorianos se recuperarán pronto, y ahora, con la llegada del Yetcha, ¿crees que podremos resistir? Lo siento, anciano, Leviatán bajó la cabeza con aire de culpabilidad. Es culpa mía. Lo has hecho bien, le dio una palmadita en el hombro a Echuan para animarlo. Después de todo, pudimos atravesar 5 defensas mandalorianas en tan solo unos días, y todo gracias a ti. Hizo una pausa y añadió. Pero hay algo que me intriga. Dijiste antes que la armadura antihierro estaba diseñada para acabar con el Yetcha, pero ¿cómo es que ha acabado en sus manos? Al oír esto, Leviatán pensó de inmediato en los perdidos, y una pizca de vergüenza se dibujó en su rostro. En batallas anteriores, aunque no hubiera logrado su objetivo, debió haber ganado algo. Pero en esta, no solo perdió la vida de los perdidos, sino que incluso la armadura antihierro cayó en manos de Scar. Fue una doble pérdida. Dijo en voz baja. Fue mi negligencia la que permitió que un traidor de la tribu superdepredador robara esta armadura. Ya veo. Es culpa de Tormenta Oscura por no proteger bien su territorio. No es tu culpa, dijo Echuan con calma. Sin embargo, he oído que la tribu superdepredador sufrió grandes pérdidas en Mandalore esta vez. Parece que esta armadura les ha causado muchos problemas. Sí, asintió Leviatán. Más de 20 guerreros de élite murieron en Mandalore, incluyendo docenas de depredadores xenomorfos. Echuan bajó la cabeza pensativo por un momento, y de repente, una sonrisa se dibujó en sus labios. Parece que Lord Darkstorm podría necesitar ayuda. Haré lo siguiente. Notificaré de inmediato a la Alianza para que te abran el código del Firewall. De esta forma, minimizaremos el daño que esta armadura le causa a la tribu de los superdepredadores. Un destello de sorpresa cruzó los ojos de Leviatán. Con el cortafuegos, Darkstorm tendrá más confianza para enfrentarse a Scar. Echuan asintió con expresión seria. Pero hay algo que debes recordar. La armadura antidepredador y el programa cortafuegos son valiosas cristalizaciones del proyecto antidepredador. Darkstorm puede usarlos, pero nunca se les debe permitir dominar esta tecnología. Después de todo, también son Yetchas. Sí. Leviatán asintió solemnemente, luego miró el mapa estelar con expresión preocupada. ¿Qué hay de las líneas del frente? Deberíamos enviar a la tribu superdepredadora a ayudar lo antes posible. No es necesario. Echuan hizo un gesto con la mano con desdén. El objetivo estratégico original se ha logrado y hemos ganado mucho en esta batalla. Ahora debemos asegurar estas valiosas ganancias y prepararnos para buscar un alto el fuego. ¿Un alto el fuego? La expresión de Leviatán se congeló. ¿No dijiste antes de la guerra que querías invadir completamente la Vía Láctea? Echuan se burló. Eso es solo retórica para levantar la moral. Los mandalorianos y los Yetchas tienen una profunda influencia en la galaxia y no se dejan vencer fácilmente. Ahora que tenemos un pie en la galaxia, los mandalorianos ya no pueden mantenernos fuera. La iniciativa en la batalla está en nuestras manos, y eso es suficiente. Tras decir esto, ignoró la reacción de Leviatán y se giró para preguntarle al oficial a su lado. ¿Cuál es la situación con los mandalorianos? El oficial respondió. Informando, anciano, están movilizando activamente sus fuerzas y parecen estar preparándose para un contraataque. Entonces, dales esa oportunidad.
Echuan se giró y caminó hacia la cabina del capitán. Una vez que comience su ataque, cedan los anillos 3, 4 y 5. Mientras presionan su ventaja, inflijan graves daños en el borde exterior del segundo anillo. Oblíguenlos a cesar el fuego. Al oír esto, los oficiales se miraron unos a otros, todos mostrando expresiones de asombro. Leviatán observó la figura de Echuan en retirada, aparentemente tranquilo, pero por dentro rebosante de agitación. Al principio pensó que este anciano era solo un insensato imprudente y ambicioso, pero no esperaba que fuera tan astuto. Antes de hoy, todos, incluido él mismo, creían que los ingenieros pretendían lanzar un contraataque y penetrar por completo en la galaxia. Pero este anciano los había engañado, incluso a él mismo. De hecho, el primer y segundo anillo defensivo de los Manda no eran sus defensas más importantes, dada la compleja situación de la región. Estos dos anillos defensivos bloquearon eficazmente las fuerzas de los ingenieros en el límite de la galaxia. Una vez roto este bloqueo, los ingenieros podrían usar su tecnología superior para establecer nuevas posiciones avanzadas y estaciones espaciales dentro de la galaxia. Si la flota de los ingenieros estaba decidida a mantener estos dos sistemas estelares y esperar refuerzos, incluso a los Yetcha les resultaría difícil expulsarlos de la galaxia en poco tiempo. Tal vez, como dijo, los ingenieros ya habían entrado en la galaxia, y el equilibrio de poder en la guerra había cambiado sutilmente de alguna manera. Viejo zorro. Maldijo para sus adentros, se levantó y regresó directamente a la nave nodriza de Darkstorm. Darkstorm, que observaba atentamente el mapa estelar que tenía delante, preguntó sin darse la vuelta. He oído que la flota de los ingenieros se prepara para la retirada. Sí. Leviatán, furioso, se acercó a él y se sentó, inflando las mejillas. Ese viejo bastardo nos engañó a todos. Su retórica prebatalla fue ensordecedora, pero al final, solo es una lucha a pequeña escala. Darkstorm dijo con calma. Entonces, aunque la flota de los ingenieros es grande esta vez, su objetivo real de batalla es el mismo que antes. Simplemente atravesar el primer y segundo anillo de las defensas exteriores del Mandaloriano, ¿verdad? Leviatán hizo una pausa y preguntó tardíamente. ¿Ya lo adivinaste? Tormenta Oscura se burló. Lord Leviatán, su mayor debilidad es el exceso de confianza. No subestime a estos viejos. Miles de años les han dejado algo más que terquedad. También han adquirido sabiduría. Leviatán resopló con desdén. Sin embargo, esta vez no nos fuimos con las manos vacías. Ha prometido brindarles más asistencia tecnológica y también planea proporcionar un cortafuegos que nos ayudará a lidiar con esa maldita armadura antidepredador. Al oír las palabras armadura antidepredador, un destello de aprensión brilló en los ojos de Tormenta Oscura. Esta cosa es realmente formidable. No esperaba que matara a casi 20 guerreros de élite tan fácilmente. Ni siquiera yo podría hacerlo. Leviatán sonrió extrañamente. ¿Quieren aún más poder? Lord Tormenta Oscura, aunque Caos está muerto, sus experimentos de modificación se completaron con éxito. Ya he reservado una copia de ese gen perfecto para ustedes. Pues quédense con ella. Darkstorm dijo con frialdad. La situación aún no ha llegado a ese punto peligroso, y esta vez he ganado algo más. ¿Qué quieres decir? Un atisbo de duda brilló en los ojos de Leviatán. Una sonrisa petulante se dibujó en sus labios. Antes, toda mi atención estaba centrada en la Vía Láctea, y no sabía mucho sobre los planetas en sus confines. Esta vez, no solo amplié mi esfera de influencia durante la guerra a 3 bandas entre los Sangre de Hierro, los Mandalorianos y los Ingenieros, sino que también descubrí un tesoro. La imagen de un mineral apareció de repente en la pantalla frente a él. Al verlo, Leviatán se puso de pie de un salto, sorprendido. Este es, el mineral de Uruna. Así es. Un destello agudo brilló en los ojos de Darkstorm. El mineral de Uruna se puede refinar para obtener el poderoso acero de Uruna, mucho más duro que el acero mandaloriano, y con una resistencia al calor y una ductilidad superiores. Es uno de los aceros más poderosos del universo. Lo sé, respondió Leviatán. He estudiado las armas de Scar. Su escudo se forjó de una sola pieza de acero de Uruna, por lo que no solo podía resistir el cañón de iones de un solo soldado, sino que ni siquiera las altas temperaturas de una bomba nuclear podían dañarlo. Pero que yo sepa, este mineral es extremadamente raro. Algunos exploradores han buscado por el universo toda su vida y quizá no encuentren ni una sola pieza. Pero ahora he descubierto un tesoro, dijo Darkstorm, buscando la imagen de un planeta en la pantalla. Explicó. Este es un planeta sin nombre.
Ha estado vagando por el borde de la Vía Láctea, con una trayectoria extremadamente irregular. No hay vida ni civilización en su superficie, pero... Su voz se apagó, con una misteriosa sonrisa dibujando en sus labios. Entonces sacó un mapa del interior del planeta. Las pupilas de Leviatán se contrajeron bruscamente al verlo, incluso respirando con dificultad. ¿Cómo es posible? Un planeta entero formado completamente de mineral uruna de alta pureza, este es realmente el mayor tesoro del universo. Darkstorm apagó la pantalla del ordenador y dijo con calma. Ya he enviado en secreto una flota a extraerlo. Imagina, si tuviéramos una flota forjada con acero uruna, ¿quién en todo el universo podría enfrentarse a nosotros? Leviatán asintió pensativo. Después de todo, si pudieran usar el acero uruna para construir naves espaciales y de guerra, la capacidad defensiva de toda la flota daría un salto cualitativo. De hecho, se habían hecho intentos similares a lo largo de la historia, pero nadie había encontrado jamás una cantidad tan grande de acero uruna. Sin embargo, en medio de su emoción, un atisbo de preocupación se dibujó en su rostro. Pero hasta donde sé, el mineral de uruna es extremadamente difícil de extraer. Tu plan tardará al menos varios cientos de años en tener éxito. Está bien, puedo esperar. Los ojos de Darkstorm estaban fijos resueltamente en el vasto universo fuera de la ventana. Después de todo, el universo es muy grande. No es fácil hacerse un hueco en el universo, y mucho menos dominarlo. Leviatán bajó la cabeza y reflexionó un momento, luego de repente pensó en una pregunta y preguntó dubitativo. ¿Por qué me estás diciendo algo tan importante? ¿No tienes miedo de que nos quedemos con una parte? Darkstorm se burló. ¿Te refieres a los ingenieros o a los Amengis cuando dices nosotros? Si son los ingenieros, ¿crees que los Amengis estarían de acuerdo? ¿Y si son los Amengis? Replicó Leviatán. Tormenta Oscura señaló el vasto universo que se extendía por la ventana. Este planeta está a decenas de miles de años luz de los Amengi. No solo están demasiado lejos para alcanzarlo, sino que incluso si fueras lo suficientemente audaz como para intentar tomar una parte, me temo que los Yetcha y los Mandalorianos no estarían de acuerdo, a menos que los Amengi ya estén preparados para entrar en la Vía Láctea. De repente, sonrió. Ya he acordado unir fuerzas contigo. Al ser una alianza, ambas partes deben ser abiertas y honestas. Esto nos beneficiará a ambos. Leviatán reflexionó un momento, luego su sonrisa característica regresó. Lord Tormenta Oscura es realmente perspicaz. Ten la seguridad de que los Amengi te apoyarán plenamente.